Empecemos con este relato. Mi abuelo Pablo siempre fue una figura imponente en nuestra familia, lleno de historias y consejos que marcaban cada reunión familiar. Era un hombre firme en sus decisiones, y una de ellas era que, al morir, deseaba ser incinerado. Su fallecimiento fue repentino y trágico, un accidente de tránsito que nos tomó a todos por sorpresa una fría mañana de noviembre. Llevamos su cuerpo a la funeraria local, donde se encargaron de los preparativos para la incineración. Organizamos una misa pequeña, íntima, con solo los familiares y amigos más cercanos. Tras la ceremonia, nos dirigimos al crematorio en el Camposanto, llevando con nosotros el féretro de nuestro patriarca, quien en vida fue mi abuelo Pablo. El proceso de incineración fue solemne y, en cierto modo, proporcionaba un cierre, un último adiós que respetaba sus deseos. Sin embargo, justo cuando nos disponíamos a dejar el Camposanto, una escena caótica interrumpió la calma. Una carroza fúnebre entró apresuradamente por la puerta principal, seguida de un auto con varios individuos visiblemente alterados. Se acercaron a nosotros con una mezcla de confusión y urgencia, explicando que había ocurrido un error impensable. El cuerpo que acabábamos de incinerar no era el de mi abuelo, sino el de otro hombre más joven llamado Alejandro. La funeraria había confundido los cuerpos, y el señor Alejandro que deseaba ser enterrado yacente ahora era cenizas. El impacto de la noticia fue devastador. La familia del fallecido equivocado estaba comprensiblemente afectada, pero mostró una comprensión y una calma que contrastaban con el torbellino de emociones que nosotros sentíamos. Nos disculpamos profundamente y prometimos hacer todo lo necesario para rectificar el error en la medida de lo posible. Después del impactante descubrimiento en el Camposanto, el ambiente en nuestra familia cambió por completo. Un silencio tenso y una ansiedad palpable comenzaron a permeabilizar nuestras reuniones y conversaciones diarias. Los sueños perturbadores iniciaron casi de inmediato, afectando especialmente a aquellos que habían estado más cerca del proceso de incineración. Estos sueños no eran los típicos pesares que uno puede olvidar con la luz del día, eran aterradores en su intensidad y realismo. Familiares describían cómo se veían a sí mismos atrapados en ataúdes en llamas, sintiendo el calor abrasador y el terror absoluto de no poder escapar. Estos sueños recurrentes empezaron a dejar huellas profundas en su bienestar, erosionando el sueño y sembrando el pánico incluso durante la vigilia. La tragedia escaló a un nivel completamente incomprensible unas semanas después. La primera víctima fue mi tía Elena, quien había sido particularmente cercana a mi abuelo y estaba devastada por la pérdida y el subsiguiente error con los cuerpos. Una mañana, su esposo la encontró en su cama, su cuerpo inexplicablemente carbonizado hasta ser irreconocible. La habitación y el resto de la casa estaban intactos, sin marcas de fuego, humo o cualquier otro daño típico de un incendio. La policía y los bomberos quedaron desconcertados, sin poder determinar la causa del incendio que parecía haber consumido únicamente a mi tía. El horror se repitió con mi primo Jorge y luego con mi tío Luis, ambos encontrados en circunstancias similares, muertos en sus camas, sus cuerpos completamente carbonizados en habitaciones sin signos de incendio. Las investigaciones de las autoridades no lograron esclarecer cómo estos incendios podrían haber ocurrido, dejando un misterio sin resolver y un miedo creciente en cada uno de nosotros. No había fuentes de ignición, no había velas encendidas, estufas o artefactos eléctricos defectuosos, todo parecía normal, excepto por el trágico resultado. Estos eventos traumáticos dejaron a la familia en un estado de miedo y confusión extremos. Nos preguntábamos si estábamos siendo castigados por algún error no forzado de nuestra parte, si alguna fuerza sobrenatural estaba en juego. La incertidumbre y el temor nos impulsaron a buscar respuestas más allá de la lógica y la ciencia, pues lo que enfrentábamos parecía desafiar toda explicación racional. Mi primo Raúl, quien había estudiado diversas prácticas espirituales y tenía un conocimiento considerable sobre lo paranormal, sospechaba que estábamos enfrentando una venganza espectral. Creía que el espíritu del señor Alejandro, cuyo cuerpo fue incinerado por error, estaba afligido y enojado, causando estas muertes como un grito desesperado por reconocimiento y paz.
Decididos a enfrentar la oscura cadena de eventos que nos atormentaba, tomamos la determinación de convocar una sesión espiritual. Contactamos a un médium respetado dentro de nuestra comunidad, conocido por su habilidad para comunicarse con el más allá y por su manejo cuidadoso de situaciones espiritualmente delicadas. Nos reunimos en la casa donde mi abuelo Pablo había vivido durante muchos años, un lugar lleno de recuerdos y la última conexión tangible que nos quedaba de él. Esa noche, la atmósfera era espesa, cargada de una mezcla de esperanza y temor. Encendimos velas alrededor de la habitación, creando un círculo de luz que, según el médium, ayudaría a protegernos y a guiar al espíritu hacia nosotros. Nos tomamos de las manos, formando un círculo de unión y fuerza colectiva, mientras el médium comenzaba a invocar al espíritu del hombre que habíamos incinerado por error. La temperatura de la habitación bajó y una presencia se hizo sentir. El médium, con voz firme pero calmada, habló al espíritu, expresando nuestras más sinceras disculpas por el error trágico y no intencionado que había perturbado tanto a él como a nosotros. Prometimos recordarlo y honrar su memoria de manera respetuosa, y rogamos que nos permitiera hacer las paces. Fue entonces cuando la sesión tomó un giro inesperado y aterrador. A través del médium, nos confirmó que era el espíritu del señor Alejandro, quien comunicó su furia y deseo de venganza, exigiendo como tributo el alma más pura de nuestra familia a manera de ofrenda, revelando su naturaleza profundamente malévola. De no cumplirlo, toda nuestra familiar sufriría lo mismo que la tía Elena, el tío Luis y el primo. Muy preocupados tratamos de contactar con la familia del señor Alejandro, pero nos enteramos que su familia tenía antecedentes de actividades oscuras y malintencionadas, lo que posiblemente explicaba la intensidad de su rencor y malevolencia. Atrapados entre la desesperación y el deseo de proteger a los demás, tomamos la angustiosa decisión de acceder a su demanda. No obstante, decidimos mantener en privado los detalles de quién sería el sacrificio, una decisión que llevaba consigo un gran pesar y un profundo secreto familiar. Esa noche, bajo la sombra de las velas y el eco de nuestras propias dudas, realizamos el ritual que el médium nos guió a completar. No fue una decisión fácil. Cada uno de nosotros sentía el peso de lo que estábamos haciendo, un peso que se mezclaba con la esperanza de que este sacrificio pudiera finalmente traer paz a nuestra familia y liberarnos del ciclo de muerte y misterio que nos había consumido. En la intimidad de aquel acto, nuestra familia hizo una ofrenda que cambiaría nuestro tejido familiar para siempre. El espíritu, a través del médium, aceptó la ofrenda, y desde esa noche, los terribles acontecimientos cesaron. No hubo más muertes inexplicables, ni más cuerpos carbonizados descubiertos en la mañana. El alivio de que las tragedias habían terminado se mezcló con un luto silencioso por el sacrificio realizado. Aunque la paz había sido restaurada, el recuerdo de nuestro acto nos dejaba a todos con un sentimiento persistente de tristeza. Fue un sacrificio hecho por y para la familia, uno que siempre llevaríamos en silencio, un recuerdo oscuro y doloroso de lo que habíamos tenido que enfrentar y resolver en nuestras propias manos. La familia continúa llevando este gran pesar, sabiendo que la decisión tomada esa noche, aunque desgarradora, fue hecha con la intención de proteger y preservar a los demás. Cada reunión, cada momento de silencio entre nosotros, lleva consigo el eco de esa decisión, un recordatorio del precio que a veces se debe pagar por la paz y la seguridad de aquellos que amamos. Aunque esta solución nos dejó a todos con un peso emocional y moral considerable, las muertes y los eventos inexplicables cesaron después de esa noche. El compromiso que hicimos pesó sobre nuestra conciencia, y aunque logramos la paz, siempre nos quedaría la duda de si lo que hicimos estaba bien, o si solo habíamos pospuesto una venganza que algún día podría resurgir. Después de esa noche, las muertes se detuvieron. La calma regresó gradualmente a nuestras vidas, aunque el recuerdo de esos días oscuros permanece. Esta experiencia nos enseñó la importancia del respeto en los rituales de muerte y el peso que el más mínimo error puede llevar consigo. La paz que ahora disfrutamos la valoramos más que nunca, conscientes de lo frágil que puede ser.
Disfruta del siguiente relato. Era una mañana fría de octubre cuando llegué a la funeraria donde trabajaba junto a Sebastián, un tipo peculiar con un don poco común en nuestra profesión, el embalsamamiento. Sebastián siempre había sido un compañero eficiente y reservado, pero últimamente notaba en él un comportamiento extraño, como si cargara un peso invisible. Había comenzado a notar cambios en Sebastián unos meses atrás. Se mostraba más callado de lo usual, a menudo perdido en sus pensamientos. Al principio, atribuí su comportamiento a la carga del trabajo, pero con el tiempo, él confió en mí su secreto, podía comunicarse con los muertos. Al principio, lo tomé por locura, una broma pesada o el resultado del estrés de nuestro macabro empleo. Sin embargo, las evidencias comenzaron a acumularse, números ganadores de lotería que susurraban los muertos, ubicaciones de tesoros escondidos, confesiones de amores perdidos y arrepentimientos que solo él podría saber. Con cada cadáver que llegaba, Sebastián parecía sumergirse más en su mundo espectral. Me contaba cómo estos espíritus le ofrecían pequeños beneficios a cambio de cumplir sus últimos deseos. Esto le permitió acumular cierta riqueza, lo que, en cierto modo, empezó a preocuparme. Aunque me beneficiaba indirectamente de su suerte en la lotería y otras revelaciones, el precio que Sebastián pagaba por su don parecía demasiado alto. Todo escaló cuando llegó el cuerpo de Arturo. Algo en este difunto perturbó profundamente a Sebastián. Pasó horas a solas en la sala de embalsamamiento, algo inusual incluso para él. Cuando finalmente salió, su rostro estaba pálido y sus ojos mostraban un temor que nunca antes había visto. Con voz temblorosa, me reveló que Arturo había pedido algo terrible como su último deseo, deseaba que yo fuera asesinado. Sebastián juró que no sabía por qué alguien que ni siquiera conocía desearía mi muerte. La tensión entre nosotros creció, y la atmósfera en la funeraria se volvió casi insostenible. Unos días después del incidente con Arturo, la situación alcanzó un punto crítico que puso a prueba tanto nuestra amistad como nuestra cordura. Una tarde, mientras la luz mortecina del crepúsculo se filtraba a través de las ventanas empolvadas de la funeraria, Sebastián me citó en el depósito de herramientas, un pequeño cuarto frío donde guardábamos los instrumentos del oficio. La tensión era palpable en el aire, y algo en su mirada indicaba que algo andaba terriblemente mal. Cuando encontré a Sebastián parado en medio del cuarto, con su figura recortada contra la luz tenue. En su mano temblorosa sostenía un bisturí de embalsamar, una herramienta que había usado innumerables veces en el curso de nuestro trabajo, pero nunca bajo circunstancias tan ominosas. Su rostro estaba pálido, y gotas de sudor perlaron su frente. La manera en que me miró era un cruce entre el miedo y la desesperación. «Tengo que hacerlo», murmuró con voz quebrada. «Es el último deseo de Arturo. Me ha dicho que debo». Intenté acercarme con cautela, hablándole con la voz más calmada y persuasiva que pude encontrar, aunque mi corazón latía con fuerza en mi pecho. «Sebastián», le dije, «esto no eres tú. Estas voces, estos deseos, no son órdenes. Tienes que resistir. Puedes resistir». Sebastián vaciló, su mano con el bisturí bajó ligeramente, pero aún podía ver la lucha interna que lo consumía. Continué hablando, recordándole nuestros años de trabajo juntos, los momentos que compartimos, no solo como colegas, sino como amigos. Le hablé de la irracionalidad de la demanda de un muerto y de cómo ninguna voz espectral podría valer más que la vida humana real y palpable. Después de lo que parecieron horas, pero solo fueron unos minutos tensos, Sebastián comenzó a llorar silenciosamente, el bisturí cayó al suelo con un tintineo sordo. Me acerqué, puse mi mano sobre su hombro, y juntos nos sentamos en el frío piso de concreto. Hablamos hasta que la noche se hizo más profunda, y finalmente decidimos que buscar ayuda era el único camino a seguir. Esta confrontación fue un punto de inflexión para Sebastián. Al darse cuenta de que las voces lo estaban empujando hacia actos de violencia, aceptó que necesitaba tratamiento profesional. Lo acompañé al hospital donde fue admitido en psiquiatría, y gracias al tratamiento adecuado, comenzó a mejorar.
Las voces que una vez lo atormentaron se silenciaron, y poco a poco, empezó a retomar su vida. Sebastián dejó la funeraria, y aunque nuestras vidas tomaron rumbos diferentes, mantuvimos el contacto. Hoy en día, mirando hacia atrás, puedo ver cuán delgada es la línea entre la realidad y el delirio en nuestro peculiar campo de trabajo. Nuestra amistad, aunque probada bajo circunstancias extremadamente inusuales, se fortaleció con el tiempo. Sebastián ya no escucha a los muertos, pero las lecciones que aprendimos juntos permanecerán siempre. No todos los dones son una bendición y, a veces, los muertos tienen más que decir de lo que estamos preparados para escuchar. Llegamos al último relato. Hace 10 años, mi vida tomó un rumbo inesperadamente oscuro y sobrenatural. Por aquel entonces, yo era el párroco de una pequeña iglesia en una comunidad rural, un lugar donde los lazos familiares eran tan profundos como las raíces de los viejos robles que bordeaban el camino hacia el santuario. Los días transcurrían con la calma habitual de un pueblo donde cada rostro era conocido y cada historia, compartida. Sin embargo, todo cambió una mañana cuando recibí una llamada urgente de la familia de un joven llamado Jafet. Jafet estaba gravemente enfermo, postrado en su lecho con una palidez que presagiaba lo peor. La familia, devota y temerosa, solicitó mi presencia para otorgar la bendición final, un rito que esperaban trajera consuelo tanto al alma del muchacho como a los suyos. Acudí de inmediato a su hogar, llevando conmigo el santo óleo y mi fe, aunque nada me podría haber preparado para lo que allí encontré. Al entrar en la habitación de Jafet, me recibió un aire frío, tan gélido y penetrante que parecía no pertenecer a ese cálido día de verano. Era como si una ventana se hubiese abierto a un invierno implacable y eterno, un frío que trascendía lo físico y tocaba los huesos del alma. La luz del día, que normalmente inundaba alegremente las estancias, luchaba por hacerse un hueco a través de las cortinas entreabiertas, que se mecían suavemente como si respiraran un aliento sombrío. La penumbra de la habitación parecía tener vida propia. Una sombra densa y oscura se cernía alrededor, no simplemente ausencia de luz, sino como una presencia tangible que se adhería a las paredes y los rincones, oscureciendo más de lo que las simples sombras deberían. Cada objeto en la habitación parecía consumido por esta oscuridad, como si la luz que tocaba su superficie fuera tragada entera. Al acercarme a la cama donde Jafet yacía, la atmósfera se tornaba aún más opresiva. El joven estaba inmóvil, su cuerpo postrado en un descanso forzoso y su rostro pálido contrastando con el oscuro alrededor. Aunque sus ojos estaban abiertos, no reflejaban la luz ni la vida, eran como espejos empañados que no podían ver ni ser vistos. Alrededor de él, la energía del cuarto cambiaba, se volvía más pesada, casi viscosa. Era una energía negativa, casi palpable, como un miasma que todo lo infecta. Sentí una presión en el pecho, una opresión que dificultaba mi respiración y hacía más lento mi paso. Parecía como si una entidad oscura, una forma de maldad pura, se enroscara en las sombras de cada esquina, acechando desde un plano que apenas rozamos con nuestra percepción cotidiana. Esta presencia no era pasiva, tenía una calidad expectante, como si estuviera aguardando el momento oportuno para desvelar su verdadera naturaleza. Todo mi ser de sacerdote sentía el desafío tácito que emanaba de esa energía, un reto silencioso a mi fe y a mi valor para enfrentar lo que estaba por venir. Procedí con la unción, mis palabras de oración resonaban en la habitación con una fuerza que intentaba disipar la oscuridad acumulada. Jafet falleció días después, un desenlace que, aunque esperado, no dejó de ser doloroso para todos. La familia, sumida en su duelo, me pidió que oficiara el funeral y así lo hice, sin saber que aquello sería solo el principio de una prueba aún mayor. Durante el funeral, la pequeña iglesia se llenó de familiares y amigos, todos reunidos para dar el último adiós a Jafet. Sin embargo, mientras recitaba las sagradas escrituras frente al ataúd, sentí nuevamente aquella presencia maligna. Era más fuerte, más audaz. Al concluir la bendición, una sombra oscura y sin forma emergió violentamente del ataúd, desplazándose con una velocidad aterradora hacia uno de los presentes,
quien comenzó a contorsionarse de manera grotesca y a emitir sonidos que helaban la sangre. En ese momento de crisis, cuando la sombra oscura emergió del ataúd y se desplazó con una velocidad aterradora hacia uno de los dolientes, mi instinto más profundo como sacerdote tomó el mando. La sala, repleta de susurros y sollozos de luto, se convirtió en un campo de batalla espiritual. En un movimiento casi reflejo, saqué el rosario que siempre llevaba conmigo, las cuentas deslizándose frías entre mis dedos temblorosos. Este rosario había sido mi compañero en innumerables jornadas de oración, un enlace tangible a la fe que me había sostenido a lo largo de los años. Con el rosario firmemente entre mis manos, comencé a recitar las oraciones de exorcismo, aquellas palabras consagradas que había memorizado y pronunciado en la serenidad de la iglesia, pero nunca bajo una circunstancia tan ominosa. Cada palabra de la oración resonaba en el aire cargado del recinto, chocando contra la malignidad de la sombra. Mis palabras, invocaciones de poder divino, se elevaban en un crescendo de fe inquebrantable. A medida que la oración avanzaba, la atmósfera se tensaba aún más. Los gritos guturales y desgarradores del poseído retumbaban en los muros de la iglesia, un sonido tan perturbador que algunos de los presentes se tapaban los oídos en un intento vano de bloquear el horror. El caos se adueñó del lugar, algunos intentaban huir del recinto, otros rezaban fervientemente, sus propias oraciones mezclándose con las mías en un tumulto de súplicas y miedo. A pesar del tumulto, me mantuve firme, el rosario apretado en una mano, la otra alzada en señal de bendición y desafío. Con cada invocación, la sombra oscilaba como golpeada por un viento feroz, sus bordes se desintegraban poco a poco, perdiendo la cohesión que le permitía mantener su forma amenazadora. Sentí como su fuerza maligna se debilitaba, como si mis palabras sagradas la consumieran desde dentro. Finalmente, con el corazón golpeando en mi pecho y el miedo en cada fibra de mi ser, cerré los ojos y elevé una última súplica. En ese momento, la entidad se incendió en un fuego espontáneo y desapareció, dejando tras de sí un vacío y un silencio que resonaron más fuerte que cualquier grito. Aquella experiencia marcó un antes y un después en mi ministerio. La fe, que siempre había sido mi guía, ahora estaba teñida de un conocimiento oscuro, de la certeza de que el mal era tan real como la bondad que predicaba. Aunque seguía adelante, llevando consuelo y esperanza a mi comunidad, la memoria de aquel día permanece, un recordatorio constante de la lucha entre la luz y la oscuridad que nos rodea. Acá te dejo más videos interesantes. Si te gustó, suscríbete para más relatos, mitos y leyendas.